Bien, chicos. eh, ujú. Bien, chicos, por fin pude. ¿Me oyen? Ajá, perfecto. Bueno, chicos, si están a medida de sus posibilidades el día de hoy, activen la cámara, por favor. Nuevamente, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión introductoria de Español de América. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas, específicamente sobre algunos conceptos que ustedes ya conocen, que discutimos en la primera sesión del semestre pasado, pero que son de suma relevancia en esta oportunidad, al igual que en el curso anterior, debido a que nos permiten ubicarnos desde el punto de vista teórico, metodológico y procedimental en lo que vamos a hacer en adelante y enfocados también de la perspectiva de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a desarrollar a lo largo del semestre. ¿Por qué? Necesitamos adentrarnos en conceptos que ustedes ya conocen, como por ejemplo el cambio y la variación lingüística. ¿Por qué? Este curso de Español de América, si bien es cierto, va a estar enfocado en la mayor parte del semestre hacia el área dialectológica y sociolingüística, es preciso arrancarlo desde la concepción de la lingüística diacrónica hispánica. ¿Por qué? Porque es necesario entender lo que ocurría con la lengua española previo al proceso de conquista y colonización del Nuevo Mundo y por ende previo también a la llegada de dicha lengua al llamado Nuevo Mundo. Tenemos que entender en primer término cómo era esa lengua de Castilla previo a las primeras expediciones americanas, entender también qué estaba sucediendo con esa lengua en ese momento, que estaba experimentando un conjunto de cambios propios del momento y comprender efectivamente cómo fue la variedad de lengua que llegó al continente americano, que era una lengua hasta cierto punto o a caballo entre lo que conocimos el semestre pasado como la norma medieval. ¿Y por qué les digo a medio caballo? Porque esa variedad de lengua que llegó presentaba características atinentes a la lengua medieval, pero también características propias de la lengua española que empleamos hoy en día. Era algo así como una mezcolanza entre lo medieval y lo moderno. Eso fue lo que llegó a América. ¿Y por qué llegó esa variedad de lengua tan fluctuante, tan hasta cierto punto inestable, irregular, áspera? ¿Por qué? Porque precisamente cuando se suscita el llamado descubrimiento del continente americano, como ustedes lo quieran llamar, en ese momento se estaban generando o produciendo los últimos cambios que experimentó nuestra lengua española. Entonces, ¿por qué es preciso tener muy clara la noción de cambio lingüístico y los determinantes que pueden influir en dicho proceso? Porque precisamente esa lengua, esa variedad de lengua que llegó al continente americano fue producto del cambio que se estaba generando en la centuria XVI en la lengua española. Entendiendo lo que es el cambio lingüístico y los condicionantes históricos que permitieron que se dieran esos últimos cambios en el siglo XVI y que esos cambios llegaran en curso o prácticamente en curso al continente americano, a partir de allí sí podremos hablar de variación. Variación geográficamente condicionada, sociolectalmente condicionada, situacionalmente condicionada, porque ya esto sí nos va a permitir entonces adentrarnos en las características que presenta hoy en día el español en tanto que lengua de buena parte del continente americano. Entonces, muy bien sabemos, tenemos que partir, vamos a hablar del español de América, pero ese no es que es un español distinto al español de España. Distinto en el sentido de que hay ciertas fluctuaciones atinentes al uso que se hace de dicha lengua por parte de los hablantes, pero en esencia la misma lengua, es el mismo código lingüístico. Bien, entonces, ¿qué es una lengua? Una lengua constituye un sistema articulado de signos socialmente establecido que permite el ejercicio del lenguaje y la comunicación entre miembros pertenecientes a una misma comunidad lingüística. Un mismo sistema articulado de signos socialmente establecido. Por esto les digo, no es que el español de España
es otra lengua distinta al español de América. No, es la misma lengua. Lo que pasa es que hay un conjunto de condicionantes inherentes al uso de dicha lengua en determinada región del mundo, lo que hace que esa lengua, en este caso el español, nuestra lengua en cuestión, presente ciertas oscilaciones, ciertas variaciones, que, bueno, desde el punto de vista regional, determinan la fisonomía y las características de esa lengua en un determinado territorio en un momento histórico específico. Bien, entonces, sabemos que una lengua, en tanto que sistema articulado de signos, constituye a la vez un sistema de comunicación socialmente convenido. Estamos absolutamente claros desde el curso de Lingüística General Sociriano que las lenguas son sociales, ¿sí? Porque si no, no nos podríamos comunicar. Es decir, si no manejamos todas las mismas convenciones en cuanto al uso, en cuanto a la estructura, en cuanto a la morfofonología de dicha lengua, no nos podríamos entender, porque si Carla maneja unas reglas, yo manejo unas reglas, Andrés maneja unas reglas distintas, estaríamos prácticamente como aquel mito bíblico de la Torre de Babel. No nos podríamos entender, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al entender, al comprender que las lenguas son sociales, son constructos sociales, desde luego, las lenguas constituirían entonces reflejo de las, o serían entonces, mejor dicho, un reflejo de las lenguas de las sociedades que las emplean, ¿sí? Y evidentemente, al ir cambiando, al ir fluctuando ese devenir social de las sociedades, valga la redundancia, desde luego, esos vaivenes de la sociedad y la cultura se van a ver reflejados en la lengua, en lo que es la lengua a lo largo del tiempo. Entonces, como ustedes muy bien recordarán, tenemos para aproximarnos a los hechos de las lenguas en determinado lugar del mundo, tenemos dos maneras de hacerlo, o dos vertientes. Tenemos una historia interna, cuando hablamos de la diacronía de un código lingüístico, y que específicamente se refiere a todo lo atinente a los niveles de análisis lingüístico, fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, semántico y pragmático. Es decir, entender la historia de una historia interna de una lengua indica entender exactamente lo que es en cuanto a estructura. No obstante, y vuelvo y repito, al ser las lenguas reflejo de las sociedades que las emplean, desde luego entonces tenemos una historia externa, que tiene que ver con las circunstancias sociales, políticas, culturales, que enmarcan los procesos de variación y cambio. ¿Cómo es esto de que las circunstancias sociales, políticas, incluso culturales, enmarcan los procesos de variación y cambio? Claro, porque si las sociedades cambian, por determinadas razones sociales, políticas, culturales, militares e incluso religiosas, evidentemente las lenguas van a variar en primer término y posteriormente van a cambiar, al ser un reflejo de los grupos humanos y de la organización sociocultural de esos grupos humanos que las emplean. Evidentemente, en eso estamos más que claros. Porque es preciso comprender en este punto la dicotomía entre historia interna versus historia externa. Vamos a entender todo lo referente en adelante a los niveles propios del análisis lingüístico, es decir, vamos a estudiar el español de América en cuanto a su fonética y fonología. Vamos a estudiar el español de América en cuanto a lo morfosintáctico. Incluso vamos a estudiar el español de América desde el punto de vista léxico-semántico y pragmático. Ahora bien, sería insuficiente e incluso sería insensato tratar de entender el español de América sin comprender los condicionantes o las circunstancias sociales e históricas que determinaron la implantación de ese español, de ese español peninsular del siglo XVI, qué factores determinaron la implantación de esa variedad del español en el Nuevo Mundo, una vez suscitado el descubrimiento. Y no solo para eso necesitamos la historia externa, para comprender la historia atinente al español de América, no, sino que la variación propia de nuestra variedad del español del Nuevo Mundo, está determinada no solo por lo geográfico, por las, eh,
discrepancias que pudieran haber entre los de determinados territorios americanos en cuanto al uso de la lengua, no, sino que el español de América, grosso modo, presenta múltiples variedades que le son propias, que le conciernen, debido a que en los distintos territorios de América ocurren diversos eventos históricos, sociales, políticos, culturales, religiosos, incluso militares, que han ido determinando esas fisonomías tan particulares que dentro de ese bloque grande que conocemos como español de América, eh, haya tantas variedades dentro del español americano. Por estas variedades del español americano entenderemos entonces el español de Venezuela, el español de Colombia, el español de las Antillas, el español del Río de la Plata, que después hablaremos de cuáles son las características inherentes a todas estas variedades del español de América. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Seguimos en la ruta de entender la historia interna versus la historia externa de una lengua. En este caso, de una variedad de la lengua, ya no del español en macro, desde sus orígenes. No, ahora nos vamos a enfocar en una variedad del español, o en una de las grandes, o en la gran expansión por excelencia del español, que es el español de América. Hasta aquí me siguen. Tranquilo, no hay problema. ¿Todo bien, Carla? Perfecto. Entonces seguimos. Esto no es nuevo para ustedes, pero es importante que todas estas conceptualizaciones que vamos a discutir a lo largo de hoy las entiendan desde el punto de vista del español de América. Ya no desde la historia del español en general, sino de la historia y lo que es hoy en día el español de América. Hablando de la historia externa, parte del trabajo atinente a la revisión de esa historia externa del español americano, ustedes ya lo están efectuando con las lecturas que les asigné, ¿no? Entendiendo un poco cómo fue ese proceso de conquista y colonización, cuál fue la procedencia socioregional de los primeros conquistadores, cómo influyó en la configuración del español americano la trata de africanos eh, para los dominios del Nuevo Mundo. Y bueno, toda esta información que ustedes me imagino han estado revisando a lo largo de estas semanas que lleva el semestre, en atención a las lecturas asignadas. La semana que viene también les voy a mandar una suerte de cuestionario, aprovechando que me estoy acordando, para que, bueno, se vayan preparando para el primer control de lectura, ¿sí? Que lo tendrán ya al final de esta unidad. Pero bueno, después le pondremos fecha a eso y después decidiremos la metodología para hacer ese control de lectura. Pero insisto, trabajarían para esa actividad sumativa lo que les pedí que leyeran, ¿vale? Continúo entonces. Sobre el cambio lingüístico. ¿Qué es el cambio lingüístico? Como ustedes muy bien recordarán, el cambio lingüístico consiste en la modificación que experimenta determinado elemento del sistema de la lengua, pasando de un estado A un estado B. ¿Sí? Es decir, tenemos un determinado elemento lingüístico, bien sea en cuanto a lo fonético fonológico, bien sea en cuanto a lo morfosintáctico, bien sea en cuanto a lo léxico, e inclusive se puede hablar de cambio lingüístico incluso cuando la función de un determinado elemento cambia. Bien, entonces se pasa de un estado A un estado B. Pero si hay cambio lingüístico implica que de ese estado B o de ese estado resultante del proceso de cambio no vamos a regresar al estado A, ¿no? Si se produjo el cambio, la forma o la variante anticuada o en desuso ya no se emplea más. ¿Por qué? Porque el cambio lingüístico, y como ustedes lo recordarán del semestre pasado, el cambio lingüístico o a dicho proceso subyace un importante andamiaje eh, y un importante componente social al cambio lingüístico. Es decir, para que haya un cambio, evidentemente todos los miembros de una comunidad lingüística deben recibir ese cambio y emplearlo, ¿sí?
Por eso el cambio lingüístico tiene un asidero social muy importante. Porque si yo cambio un elemento de la lengua, yo pretendo, mejor dicho, cambiarlo. Carla hace lo propio y Andrés hace lo propio, no nos vamos a entender. Tenemos que manejar todas las mismas convenciones y si va a haber un cambio en alguna de esas convenciones, tenemos todos que asumir y respaldar ese cambio. ¿Y cómo se va a respaldar el cambio dentro de la comunidad lingüística? Mediante el uso. Ya cuando todos emplean ese estado B o ese elemento resultante del proceso de cambio, evidentemente ya dicho proceso está respaldado por todos los miembros de la comunidad lingüística. Claro, evidentemente, para que haya un cambio lingüístico, como ustedes recordarán de lo dicho por el profesor Obediente en la nota Norma y usos lingüísticos a propósito de los verbos poner y colocar, eh, para que haya un cambio tiene que haber innovación, ¿sí? Y un elemento de la comunidad lingüística puede innovar. Por ejemplo, yo, Gilmer Medina, yo solito puedo innovar. Ajá, pero esa innovación tiene que ser aceptada y respaldada por el uso, de diversas formas, mediante diversos caminos. Chévere, lo creo. Pero esa innovación tiene que ser respaldada por el uso de la comunidad lingüística de manera tal que esa innovación termine en la norma comunitaria de la lengua. De lo contrario, no nos podríamos entender. Por eso es que nosotros, para comenzar este curso de Español de América, vamos a hablar de los últimos cambios que ha experimentado nuestra lengua española. Dichos cambios se suscitaron en el siglo XVI, ¿sí? Nosotros vimos cómo fue ese trayecto del latín al castellano medieval en historia de la lengua. Estudiamos más o menos, a grandes rasgos, las características de ese castellano medieval. Ahora vamos a ver cuáles fueron los cambios lingüísticos que determinaron la transición del castellano medieval al español moderno. Pero ¿qué pasa? En el momento del descubrimiento, ese proceso, esa transición entre el castellano medieval y el español moderno se estaba apenas suscitando en la metrópoli. Cuando les diga metrópoli me refiero a España, ¿sí? Y como apenas se estaba suscitando ese proceso de cambio en España o en el viejo mundo, por eso implicó que al nuevo mundo llegara una variedad de lengua en pugna. ¿Por qué en pugna? Una pugna entre lo medieval y lo moderno. Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque de ello dan prueba los documentos coloniales americanos. Al término de esta unidad, vamos a revisar un documento colonial americano, venezolano, en el que se evidencia precisamente esa mezcolanza, esa pugna entre los usos medievales y los usos modernos, en todos los niveles de análisis lingüístico. Vamos a ver entonces una muestra de una lengua que en un momento determinado de la historia estaba cambiando. Por eso es tan necesario tener claro el concepto de cambio lingüístico y por qué lo requerimos desde el punto de vista teórico-metodológico, por qué lo requerimos para este semestre en Español de América. Porque claro, evidentemente la primera parte del curso, la revisión histórica que estamos inaugurando hoy, con este repaso de teoría, eh, con esta revisión histórica, pues bueno, vamos a hablar entonces en esta primera unidad del programa de cambio lingüístico, propiamente tal. Abordando, repito, esos últimos cambios que experimentó nuestra lengua española a lo largo de la centuria decimosexta e incluso siguientes siglos, porque algunos cambios no se concretaron únicamente en el siglo XVI o solo en el siglo XVI. Algunos cambios tardaron más siglos en concretarse por completo. De hecho, esa es una de las explicaciones de por qué la variedad de lengua que llegó al Nuevo Mundo era tan fluctuante en ese sentido, porque claro, los cambios apenas se estaban comenzando a concretar en la metrópoli.
desde luego, esos cambios tardaron más, aún más en reconocerse y aceptarse en su generalidad en el Nuevo Mundo. ¿Estamos hasta acá todo bien? Bien. Entonces, hay que tener en cuenta una serie de aspectos cuando hablamos del cambio lingüístico, que muy bien nos reseña el profesor Obediente en la nota recién mencionada, que ustedes ya tienen que haber leído nuevamente. En primer término, lo que les decía, solo cuando la novedad se expande y es adoptada por la comunidad lingüística se puede hablar de cambio. La innovación es de carácter individual, pero la difusión de esa innovación es colectiva. Y cuando esa innovación se difunde y es aceptada en la norma comunitaria de la lengua en cuestión, allí sí hablaremos de cambio. Pero no porque a Gilmer Medina le provocó cambiar, por ejemplo, la manera en la que se realiza un fonema, o le provocó inventarse un pronombre para el trato de la segunda persona del singular, o no porque a Gilmer Medina le provocó inventarse una palabra nueva para referirse, por ejemplo, a un objeto determinado. No porque yo tuve las ganas de innovar, eso va a ser más que suficiente para hablar de cambio lingüístico. No, debe haber difusión de la innovación. Y lo más importante, debe haber aceptación de esa innovación en la norma colectiva de la lengua. Ahora, algo que ustedes deben recordar también, un segundo factor de suma relevancia a la hora de hablar del cambio lingüístico y que tiene que ver con uno de los grandes principios de la sociolingüística variacionista, principio que fue propuesto y reseñado ampliamente por William Labov, el padre de la llamada sociolingüística variacionista. Ojo pelado acá. La variación y el cambio no pueden interpretarse como fenómenos absolutamente dependientes o vinculados por una relación causal. Esto así de entrada puede sonar un disparate. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen así a secas, la variación y el cambio no pueden interpretarse como fenómenos absolutamente dependientes o vinculados por una relación causal, allí uno se asusta. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán del semestre pasado, todo proceso de cambio es precedido por una etapa de variación, ¿sí o no? ¿Recuerdan eso? Todo proceso de cambio es precedido por una etapa de variación. Pero ¿qué dice la voz? Y lo tenemos que tener muy presente. Aunque todo proceso de cambio, repito, es precedido o antecedido por una etapa de variación, no necesariamente todo proceso de variación va a llevar al cambio. En este momento de la historia de la lengua española, específicamente en este momento de la historia del español de América, tenemos muchos procesos de variación lingüística activos. Desde el punto de vista sociolectal, desde el punto de vista geográfico, incluso desde el punto de vista situacional. Tenemos muchos procesos de variación activos, pero no necesariamente esos procesos de variación van a llevar a cambio lingüístico en algún momento determinado. No. Entonces, repito, no todo proceso, mejor dicho, todo proceso de cambio lingüístico va a estar precedido por una etapa variacional de un determinado elemento. Pero no necesariamente todo proceso de variación va a llevar al cambio. Y el gran ejemplo de esta aclaratoria muy importante que hace William Labov lo conseguimos con los llamados procesos de variación estable, que son procesos de variación que permanecen como tales a lo largo del tiempo, es decir, que no conllevan a un cambio lingüístico, sino que permanecen como procesos de variación. Y el ejemplo por excelencia de los procesos de variación estable lo conseguimos con la famosa pluralización del verbo haber impersonal,
que nosotros hablamos un poco de la historia de esta pluralización del verbo haber impersonal el semestre pasado, cuando hablábamos de lo que ocurrió con la llamada gramaticalización de habere, que dejó de indicar pertenencia y pasó a fungir como auxiliar de los tiempos compuestos, pero también se generaron ciertas vacilaciones a lo largo de la Edad Media al emplear el verbo haber impersonal como verbo transitivo. Eso ustedes lo recordarán un poco. De todas formas, vamos a volver sobre ese tema a lo largo de todo este semestre, tanto cuando hablemos de los últimos cambios suscitados en el siglo XVI, como cuando comencemos ya a hablar de variación propiamente tal, tanto en el español de América como en el español de Venezuela, porque nuestra revisión va a ser del español de todas las regiones de América, pero con especial concentración en el español venezolano. Somos venezolanos, pues es lo procedente en este contexto. Entonces, retomando, cuando hablamos de que no todo proceso de variación lleva al cambio, es de obligatoria consulta o es obligatorio mencionar los llamados procesos de variación estable. Y el caso por excelencia de los procesos de variación estable tiene que ver con la pluralización del verbo haber impersonal. Tenemos acá, por ejemplo, estos casos. Habían 20 carros versus había 20 carros. Por ejemplo, Andrés, según tu criterio, cuál de estas dos posibilidades, de estos dos ejemplos que acabo de mencionar, correspondería a lo que establece la norma académica? Es decir, la posibilidad pluralizada o sin pluralizar. ¿Cuál sería la opción que se corresponde mejor con lo establecido en la norma académica? La versión singular. Ajá, la versión singular. ¿Por qué? ¿Qué recomienda la academia? Recuérdense que la academia no es prescriptiva, es descriptiva, pero desde luego, como hablantes de una lengua y la academia como ente encargado de regular y establecer todo lo atinente a los usos de nuestra lengua española, establece ciertas convenciones que deben fungir para nosotros los usuarios del español como recomendaciones. ¿Qué dice la academia? ¿Qué establece? Bueno, el verbo haber, al ser un verbo impersonal, no puede conjugarse para todas las personas gramaticales. Bien, la conjugación por defecto de los verbos impersonales es la tercera persona. Son verbos impersonales, por ejemplo, el verbo haber, el verbo hacer, cuando se emplea en expresiones temporales, e incluso verbos que remiten también a estados meteorológicos, como por ejemplo llover, tronar, granizar, ese tipo de verbos. Al ser verbos que no se pueden conjugar para todas las personas, y al ser verbos cuya conjugación por defecto es la tercera persona del singular, evidentemente pues es lógico que ocurran ciertas vacilaciones en cuanto al empleo de dichos verbos hacen los hablantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros, me digo nosotros por referirnos a los americanos, pero esto es de común y acusada ocurrencia en el español de España? ¿Por qué nosotros los hablantes del español tendemos a pluralizar el verbo haber impersonal? Sencillo, para hacerlo coincidir con un sintagma nominal plural. Fíjense ustedes, acá el verbo haber fue pluralizado para hacerlo coincidir con un sintagma plural, en este caso 20 carros. Pero lo que recomienda la academia, como muy bien lo indicó Andrés, es que este verbo haber esté sin pluralizar, independientemente de que esté seguido por un sintagma plural. Por ejemplo, acá hubieron disturbios versus hubo disturbios. Según tú, Carla, ¿cuál sería la forma recomendada por la Real Academia? Sería un... Hubo disturbios, exactamente. En 2016, cuando eh, los estudiantes todavía se podían dar el lujo de hacer protestas para no tener clases en los tiempos de feria, la gente decía mucho, hubieron disturbios en las Américas. Porque cuando había feria, los muchachos, para que los dejaran libres y poder ir a las fiestas de la feria, entonces trancaban toda la Avenida de las Américas para que nadie pudiera llegar a las facultades y ellos estar libres para irse a las fiestas de las ferias. Ya eso no se puede hacer. No obstante, la gente decía, hubieron disturbios.
Acá nos conseguimos con dos cosas. Primero, con la pluralización del verbo haber, para hacerlo coincidir con un sintagma nominal plural, en este caso disturbios, pero a su vez nos conseguimos con una forma anómala del verbo haber. Porque si ustedes se van, buscan el verbo haber en el diccionario académico y se van a buscar las distintas conjugaciones de dicho verbo, en ninguna parte van a conseguir hubieron. Por lo mismo, porque es una forma anómala. Podríamos hasta cierto punto y entre comillas decir que es una forma incorrecta. Pero insisto, no quiero caer en lo prescriptivo porque la academia no es prescriptiva. Ni la misión de un lingüista es ser prescriptivo. Ajá, dime. Que como auxiliar se utiliza, ¿no? Ah, dame un ejemplo. Como hubieran salido antes de que haya comenzado el No, pero auxiliar. no, te creo que en algunos usos del subjuntivo te consigas algo así como hubieran salido. Hubieren, con E. Profe, pero no se puede usar como, por ejemplo, decir, como para cuando ellos hubieran salido. Creo que la palabra que debe poner, ¿no? Claro, pero ya como auxiliar, exactamente. Pero sin... Ah, exactamente, ya, es que no te escuché, ya, es que no te escuché, no, se entrecortó un poco. Sí, sí, claro, como auxiliar, sí, perfecto. Pero es que es distinto, ojo, tengan muy claro eso, es distinto a ver como auxiliar a el verbo haber como impersonal, ¿sí? Entonces, como impersonal, si se consiguen ustedes esto, ¿no? Como impersonal, mejor dicho, sí sería una forma anómala. Bien, claro, ya como verbo compuesto ya no, mejor dicho, como auxiliar ya no sería anómalo. ¿Lo ven? Vale. Y así, muchachos, así por el estilo, después cuando ya lleguemos a la clasificación a la caracterización, mejor dicho, del español americano, vamos a entrar en mayor detalle con lo referente a la pluralización del verbo haber impersonal. Pero que quiero que les quede en la mente en este momento con respecto a ese fenómeno, que no solo es propio del español de América, sino también del español de España. Es muy recurrente en los españoles la pluralización del verbo haber impersonal, que constituye un caso de variación estable, es decir, un caso de variación que se ha mantenido como tal a lo largo del tiempo y que no necesariamente va a llevar al cambio lingüístico. Yo, Gilmer Medina, diría que posiblemente va a llegar el momento en el que la academia se rinde y va a tener que reescribir la valencia del verbo haber impersonal y bueno, rebautizarlo como un verbo transitivo, porque no les va a quedar de otro. Pero bueno, hasta los momentos la academia no ha dado ese paso. Con respecto a lo que preguntaba Andrés y al comentario de Carla, cuando ya ese hubieron no es una forma anómala porque constituye un auxiliar. Revisen, por ejemplo, busquen en el DLE a ver y vayan al indicativo, específicamente por ejemplo, al pretérito perfecto simple o al pretérito para la segunda persona del plural y para la tercera persona del plural. Por ejemplo, allí se pueden conseguir formas de hubieron, del verbo haber, con hubieron, pero ese hubieron no siendo anómalo, es decir, sino un uso adecuado o consono conforme a la norma académica en combinación con otros verbos. Por ejemplo, también se pueden conseguir en el caso, ahora que lo estoy recordando, en el caso de también el indicativo, pero en este caso el antepretérito, también se pueden conseguir hubieron habido, los dos, ¿sí? Hubieron habido, dos formas de haber. Entonces,
con haber ocurren muchas cosas dignas de comentar, porque claro, es un verbo susceptible de conjugarse para todas las personas y todos los tiempos. Bien, pero ojo pelado, este hubieron acá, este uso de haber como impersonal, hubieron allí correspondería a una forma anómala, ¿sí? Porque el contexto lo desacredita. Ahora, estuvieron como auxiliar, como ustedes muy bien lo indicaron, pues sí, no hay problema, se corresponde con lo establecido por la norma. ¿Todo claro? Bien, sigo entonces. Tipos de cambio lingüístico. Como ustedes recordarán, el primer tipo, la primera posibilidad o incluso el primer camino al cambio lingüístico, como lo quieran ver, se da en el caso de que si la alternancia de variables en un tiempo A deja de ser tal porque la comunidad ha escogido una de ellas, desechando las otras, se ha producido un cambio. Acá, más que de variables, deberíamos hablar de variantes. ¿Oyeron? Estoy resaltando allí. Estoy señalando. Allí, más que de variables, deberíamos hablar de variantes. Entonces, si la alternancia de variantes en un tiempo A deja de ser tal porque la comunidad ha escogido una de ellas desechando las otras, se ha producido un cambio. Entonces, teníamos 3, 4 opciones o incluso más de producir un mismo elemento del sistema de la lengua. ¿Qué pasa? La comunidad escogió una de esas variantes, desechando las otras. Y esa variante escogida es respaldada por el uso. Tan así es respaldada que pasa a formar parte de la norma comunitaria de la lengua. Allí se ha producido un cambio, ineludiblemente. Veamos un ejemplo que para ustedes ya es conocido. Recordarán que cuando hablamos del adjetivo mismo, el semestre pasado, hablamos de su origen en la latinidad, específicamente en la palabra medissimus, la cual estaba constituida por la partícula met más el demostrativo ipse, y que significaba algo así como el mismo. Pero ¿qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media existían al menos 4 posibilidades o 4 variantes de este adjetivo mismo. Una de ellas era meísmo, que si como ustedes de repente se acuerden, cuando trabajamos con los textos del Mester de Juglaría, los textos que analizamos al final del semestre, nos conseguimos con mucho meísmo en lugar de mismo. La segunda alternativa que podíamos conseguir en los textos medievales era meesmo, con doble E. Incluso en los textos medievales podíamos conseguir mismo, como lo usamos en la actualidad, o también mesmo. Es decir, disponíamos en la Edad Media al menos de 4 opciones para producir un mismo elemento del sistema de la lengua, en este caso el adjetivo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué este contexto constituye un ejemplo del primer tipo de cambio? De esas 4 variantes, la comunidad de hablantes seleccionó una. ¿Cuál seleccionamos? ¿Cuál se seleccionó? Mismo. Por lo que las anteriores se descartaron, se desecharon. Y esta variante, electa por la comunidad hablante, fue respaldada por el uso, y tan así fue respaldada que pasó a integrar la norma comunitaria de la lengua española. Nos encontramos entonces acá con un ejemplo del primer tipo de cambio lingüístico. ¿Lo ven? Andrés, ¿todo bien? Sí, profe. Ajá. Cuando hablemos de esos cambios que se suscitaron en el siglo XVI, repito, los últimos cambios que ha experimentado nuestra lengua española, nos vamos a conseguir con unos cuantos ejemplos de este primer tipo de cambio. Y por eso retomo hoy lo atinente a estos tipos de cambio, porque vamos a ver ejemplos en vivo, hasta cierto punto y entre comillas, de esos tipos, de dichos tipos de cambio, al estudiar los últimos cambios lingüísticos que experimentó el español.
Veamos ahora el segundo tipo de cambio. Ya. ¿Qué dice o qué se establece mediante este segundo tipo de cambio? Una variante antes restringida a una región, grupo social o situación específica se incorpora a la norma comunitaria por pérdida de la marcación variacional. Es decir, en este segundo tipo de cambio, de igual forma, previo a ese cambio debe haber coexistencia de variantes. Pero ¿qué pasa? Esas variantes o alguna de esas variantes podían estar marcadas o empleadas en una región específica, o una de esas variantes era propia de un grupo social determinado, o una de esas variantes era propia o es propia de una situación de comunicación en concreto. Pero ¿qué pasa? Independientemente de la marcación variacional de esa variante, se va a imponer y va a pasar a la norma comunitaria de la lengua. Al pasar a la norma comunitaria de la lengua, va a perder esa marcación variacional. Es decir, ya no es que va a ser un rasgo o un elemento lingüístico propio de una región, o propio de una situación, o propio de un sociolecto determinado. No. Al perder la marcación variacional, ya pasa a ser un elemento general de la lengua, que no va a ser ni propio de un grupo social, ni propio de una región, o ni propio de una situación. Va a ser un elemento que va a integrar la norma general de la lengua, más allá de la marcación, más allá de los procesos de variación. ¿Sí? Veamos un ejemplo que ustedes ya lo conocen muy bien. Como ustedes recordarán, el fricativo labiodental sordo, en posición inicial en el latín, por ejemplo, en la palabra ficu, se aspiró en el castellano medieval, por lo que ese fricativo labiodental sordo evolucionó a un elemento glotal, al fricativo glotal sordo. Bien, entonces, ¿qué pasaba, muchachos? En la Edad Media, la gente no decía, por ejemplo, figo, sino decía higo, para referirse al higo, al fruto que conocemos hoy en día. Pero ya no se pronunciaba la F del latín, la F o el fricativo labiodental sordo propio del etimo, no, sino que se pronunciaba un elemento glotal, ya en la Edad Media. Entonces, por ende, la gente decía algo así como higo, como una J al comienzo. Esa evolución del fricativo labiodental sordo al fricativo glotal sordo se le conoce como aspiración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese fricativo glotal sordo, a lo largo de la Edad Media, se mantuvo como un elemento aspirado, específicamente hasta el siglo XV. Y ya en el siglo XV, ese elemento glotal, esa aspiración, evolucionó al cero fonético que actualmente asociamos a la grafía H. Cuando nos decían en la primaria que la H era muda, o que la H es muda, nunca les dijeron eso. La H es muda. Bueno, viene de acá precisamente, porque esa aspiración de la Edad Media, ya después del siglo XVI, se mantuvo, después del siglo XVI esa aspiración evolucionó al cero fonético. Es decir, la gente dejó decir higo para decir higo, como lo decimos en la actualidad. Porque en la actualidad no decimos higo con un elemento glotal, sino higo, porque la grafía H en la actualidad remite a un cero fonético. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué este ejemplo constituye un caso o una ilustración del segundo tipo de cambio lingüístico? Porque a eliminar, esa tendencia a eliminar la aspiración de la pronunciación y en lugar de decir higo, decir higo, sin la aspiración, sin el elemento glotal, eso se originó en los estratos más altos de la sociedad peninsular del siglo XVI. Entonces, ¿qué pasa? Esa tendencia hacia el cero fonético constituía una variante marcada sociolectalmente, es decir, una variante propia de un grupo social en específico. Pero ¿qué pasa? El resto de la comunidad hablante comenzó a imitar
a implementar en sus usos lingüísticos esa variante. Esa variante, repito, propia de un estrato social en concreto. Pero al generalizarse esa tendencia hacia el cero fonético, se generalizó tanto que pasó a formar parte de la norma comunitaria de la lengua. Sencillo, esa tendencia hacia el cero fonético perdió la marcación variacional. En este caso, se dejó de asociar en concreto con los estratos sociales más altos de la estructura peninsular, y por ende esa tendencia hacia el cero fonético se implantó en toda la norma comunitaria. A eso me refiero cuando les digo que se perdió la marcación variacional, porque ya dejó de ser ese cero fonético algo propio de los estratos más altos y pasó a formar parte de toda la comunidad lingüística del español. ¿Lo ven? Sí, Andrés, ¿todo bien? Sí. Sí. Esto es información conocida para ustedes, pero sí la necesitamos, principalmente para lo que vamos a trabajar a partir de la próxima sesión. Pasamos ahora al tercer tipo de cambio, que como ustedes recordarán, se da cuando se produce la innovación mediante la creación de un elemento que termina en la norma general de la lengua. Es decir, se crea un elemento que no existía. Literalmente se crea un elemento que no existía, y ese elemento se crea con el propósito de satisfacer una necesidad expresiva propia de los integrantes de una comunidad lingüística, y esa necesidad expresiva surge por la situación en la que no había cómo expresar o cómo manifestar un significado en concreto, y los hablantes se ven en la necesidad de crear una estructura de la lengua que les permita manifestar ese significado que antes no podían. El claro ejemplo de este tercer tipo de cambio, la creación de vuestra merced en el siglo XV. Como ustedes recordarán, en la latinidad el pronombre vos se empleaba para el tratamiento de la segunda persona del plural, pero también se usaba para tratar a determinadas segundas personas del singular, por extraño que suene eso. ¿Por qué? Porque el pronombre vos se empleaba para el tratamiento de ustedes en el latín, por ejemplo, como equivalente de ustedes en el latín, pero también se empleaba para tratar a un singular de un estrato social exageradamente alto. Por ejemplo, se trataba de vos al emperador. Y esto se hacía como una manera de transmitir respeto, distancia social, es decir, de transmitir mayor deferencia. Cuando les hable de deferencia, eso significa distancia social entre los interactuantes. Entonces esa era como una manera de transmitirle mayor respeto, mayor cortesía al emperador. Pero ¿qué pasó? Ese uso de voz como estrategia exageradamente cortés para tratar al emperador se fue desvirtuando al extremo que ya en el llamado latín tardío y ya también en los tiempos del castellano medieval, todo el mundo se trataba de vos, independientemente de independientemente de la distancia social imperante entre los interactuantes. Todo el mundo se trataba de vos. ¿Qué entendió la gente en ese momento, en los preludios del siglo XV? No tenemos cómo tratar de forma cortés a una segunda persona del singular, porque vos lo puede usar para tratar a la segunda persona del plural, como ocurría en el latín, pero también lo puede usar para tratar a cualquier segunda persona del singular, independientemente del respeto que se quiera transmitir. Entonces, como forma respetuosa, cortés y de mayor deferencia, para el tratamiento de la segunda persona del singular se creó el tratamiento vuestra merced, constituido por el posesivo vuestra más el sustantivo abstracto merced.
¿sí? Y esto ocurrió en el siglo XV. ¿Qué pasa? Como ustedes recordarán del semestre pasado, vuestra merced se fue desgastando fonéticamente, fonológicamente, perdón, hasta que derivó en el famoso usted que empleamos hoy en día, registrado por primera vez según Joan Coromines en su diccionario etimológico en 1620. Pero, ¿qué quiero que les quede en la mente con respecto a este tercer tipo de cambio? Bueno, se crea un elemento para satisfacer determinada necesidad expresiva. En este caso, en el siglo XV, como no había una manera de tratar de forma cortés, formal y deferencial a la segunda persona del singular, se creó vuestra merced. Y por extensión también se creó vuestras mercedes para la segunda de plural, pero como forma también de respeto. Entonces, por ejemplo, se podía tratar de vuestras mercedes en plural a los integrantes de la corte, por ejemplo. ¿Me siguen? Vale. Eso con respecto a los tipos de cambio lingüístico. Ahora bien, no es que todo el curso de español de América nos la vamos a pasar hablando de cambio lingüístico. No, señores. En la primera unidad del programa, dedicada a la revisión histórica, ustedes harán la revisión de historia externa por su cuenta con las lecturas asignadas y conmigo van a llevar a cabo la revisión de la historia interna, es decir, lo que ocurrió o cómo se generaron esos últimos cambios de la lengua española en el siglo XVI y cómo esos cambios determinaron esa variedad de lengua conflictiva entre lo medieval y lo moderno que llegó a América. Posteriormente vamos a hablar un poco de los famosos rasgos definitorios del español americano, que eso lo van a trabajar ustedes en sus exposiciones y que va a formar parte también de esa revisión histórica del español de América. Ahora, ya cuando lleguemos a la tercera unidad del programa que les voy a enviar al término de esta sesión, en la tercera unidad del programa nos vamos a dedicar a hablar ya de la variación propiamente tal. Es decir, ya hablar del español de América per se implica asumir el principio de la variación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una misma lengua, pero que varía, fluctúa en una determinada región del mundo, en este caso en casi todo un continente, con respecto a lo que es el español de España. Pero ¿qué pasa? Sentarnos simplemente a decir por qué el español de América es diferente del español de España sería insuficiente. Más aún tomando en cuenta la vastedad del continente americano y más aún tomando en cuenta la vastedad de las distintas variedades del español en los diversos territorios de América. Entonces, ya allí nos vamos a centrar en hablar de, por ejemplo, qué es lo más característico del español de Venezuela, en primer término, qué es lo que nos atañe al ser venezolano. Pero vamos a hablar, por ejemplo, también de las características del español de la llamada región del Río de la Plata, compuesta por Argentina, Uruguay y parte de Paraguay. Vamos a hablar también del español de las Antillas. Cuando les hablo de Antillas me refiero a Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Vamos a hablar también del español andino, de las regiones andinas, del continente. Bolivia, Perú, Ecuador, parte de Colombia. ¿Sí? Entonces, ya a partir de la tercera unidad del programa es preciso que ustedes tengan muy claro qué es la variación lingüística y que a partir de esa tercera unidad del programa, este va a ser el principio teórico-metodológico que va a guiar nuestra descripción y nuestro estudio en lo que quede de semestre. Allí vamos a entrar entonces en la dialectología propiamente dicha. Bien. ¿Qué es la variación lingüística? Como ustedes recordarán, dicho concepto tiene que ver con la propiedad que poseen las lenguas de presentar oscilaciones en relación con factores históricos, geográficos, sociales y situacionales. ¿Sí? Hasta allí todo bien. No tenemos pérdida. ¿Por qué? Porque las lenguas varían según la historia
Las lenguas varían según la región, no todos hablamos igual. Incluso dentro de un mismo país no todos hacemos el mismo o no todos hacemos uso de una determinada lengua de la misma manera. Por ejemplo, ¿de dónde es Carla? De Maracaibo. Exactamente. Sin que tú me lo dijeras, yo ya sabía que tú eras de la región central del país y efectivamente sospechaba que eres de Maracay por tu variedad del español. Pero yo, por ejemplo, comparo tus hábitos lingüísticos con los de Andrés y son muy distintos. Andrés sí es andino, supongo, ¿no? Yo soy de los abuelos. Exactamente. Y por ejemplo, si Carla, cuando me oye hablar, que ya tenemos mucho tiempo hablando, identificará de entrada que yo, por ejemplo, no tengo un dialecto muy similar al de ella, ¿sí o no? Por, Sí. por ejemplo, Carla, tú me conoces, me oyes hablar, ¿de dónde asumirías que soy? No estoy segura. Latinos. Evidentemente, ¿sí? Entonces, no todos hablamos igual. ¿Por qué? Porque nuestra procedencia geográfica va a condicionar nuestro uso de la lengua, pero no solo lo geográfico, también lo social. Por ejemplo, Carla, disculpa que te mencione tanto, pero ya que tú eres del centro, me vas a ayudar más en ese sentido. Hay sociolectos que son muy propios del centro del país, por ejemplo, la famosa habla malandra. ¿Sí o no? Nosotros sabemos o podemos calificar a alguien como malandro no en el sentido delincuencial del término, no, sino más desde el punto de vista etnográfico y antropológico. Podemos calificar a alguien de malandro por la forma de hablar, ¿no? Sí. Según tú, Carla, ¿cómo habla un malandro? No lo sé imitar, pero No, no lo imites, pero dame por lo menos una característica. una característica es que utilizan mucho la R. Por ejemplo, en lugar de decir puerta, te van a decir puerta. Exacto. Eso se llama landacismo y vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, si llega fulanito de tal y le dice a Carla, ciérrame la puerta, Becerra, rapidito, Carla va a correr, ¿verdad? Y allí también vemos entonces un uso de la lengua relacionado con el principio de la variación y un uso específicamente condicionado por lo social, por la procedencia social del hablante. Incluso dependiendo de las situaciones de comunicación en las que participen los hablantes o los usuarios de un determinado código lingüístico, allí van a cambiar también o allí también se va a evidenciar la variación. Porque en este momento mi discurso experimenta variación lingüística, específicamente variación lingüística condicionada por la situación de comunicación. Porque, por ejemplo, la manera en la que yo me estoy expresando en este momento, la manera en que pronuncio ciertas palabras, la manera en que uso ciertas estructuras sintácticas, la manera en que adecuo o mejor dicho, empleo un determinado registro lingüístico para esta situación de comunicación, no es, no es del todo espontáneo. Yo estoy adaptando mi discurso a esta situación de comunicación, que aunque sea una clase online, pero se trata de un encuentro síncrono que debe cumplir con determinadas características, vamos a tratar determinada información y de cierta forma necesaria y atinente a las características sociológicas de los integrantes de este evento comunicativo. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, yo a Carla no le puedo decir becerro, responde, no puedo hacer eso. O no puedo salir aquí hablando de lo que hice hoy en la mañana en la calle. ¿Sí? O no puedo, quizá no sería lo más ortodoxo que yo les diga a ustedes, por ejemplo, hijos del diablo, con rotacismo, lo contrario del andacismo, rotacismo, que no es que esté mal que un hablante sea rotacista, pero quizá para este contexto de comunicación no sería lo más indicado.
Por ejemplo, yo soy persona que no deja una S al final de palabras, es decir, yo tiendo casi que a la elisión del fricativo alveolar sordo al final de palabra. Pero acá estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para no comerme tanto las S, porque se ve un poco extraño, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo la lengua en todo el momento, en todo momento el principio de variación concierne, se aplica y se ejecuta en el ejercicio de la lengua. Y de eso vamos a hablar más adelante, ya casi que a la mitad del semestre. Ay, Dios, ya va. Ajá. Ahora, tenemos entonces que los lingüistas han estado claros desde hace mucho tiempo sobre la relevancia y la preponderancia del principio de variación a la hora de hablar de las lenguas. Y específicamente este señor, Lev Lidell, en 1951, habló de los parámetros variacionales. Y este señor llegó a la conclusión de que estos parámetros variacionales estaban relacionados en primer término con el eje de la diacronía. Es decir, las lenguas van a variar con el tiempo. Variación que puede llevar a cambio lingüístico o no, eso es otra cosa. Pero por solo usarse una misma lengua en un a lo largo de un periodo determinado de tiempo y comparar el uso de esa lengua en otra época, allí ya va a haber variación diacrónica o variación condicionada por el eje de la diacronía. Insisto, independientemente de que llegue al cambio o no, eso es otro negocio, pero va a haber variación. Variación condicionada por el tiempo. Va a haber variación también ligada al eje de la diatopía, al lugar, más que claro. No habla igual, por ejemplo, un uruguayo que un español, jamás ni nunca. Va a haber variación también condicionada por el eje de la diastratía, lo que acabamos de conversar, dependiendo de los estratos sociales a los que se suscriban los usuarios de una determinada lengua, esa información atinente esa información de corte sociológico atinente a las características demográficas, socioculturales y antropológicas del individuo se van a ver reflejadas en sus usos lingüísticos. ¿Sí? Pero, además, en 1981, Coserio, un nombre que no debe ser extraño para ustedes, agregó el eje de la diafasía, que tiene que ver con la situación. Era lo que les decía. Quizá ustedes en este momento en una conversación conmigo no harán un uso de la lengua similar al que harían en una conversación, por ejemplo, entre ustedes en el patio de la facultad. No sería lo mismo, ¿verdad? ¿No? O con por ejemplo, van a tener una conversación con la decana, esa conversación no la van a estructurar ni la van a desarrollar en los mismos términos a como desarrollarían una conversación con, qué sé yo, sus parejas, sus amigos de la universidad, sus familiares. Nunca, de ninguna manera. ¿Sí o no? ¿Por qué no hace falta el eje 10 versículos? Ya vamos para allá, ya vamos para allá, porque ese es más reciente. Vamos para allá. Claro que sí. Ya va. Lo que pasa es que tengo la costumbre de correr ¿cómo se llama? Lo de las diapositivas, el PowerPoint. Y tengo la costumbre que doy con la flechita que apunta hacia la derecha para adelantar las láminas. Pero como acá estoy partiendo de un PDF, entonces si le doy a la flechita de la derecha me lleva a lo que ya hablamos. Entonces por eso estoy saltando con las láminas. Bien, entonces vamos a hablar, pensemos un poco en la variación diacrónica, a propósito de los parámetros variacionales propuestos por Flydell. La variación diacrónica hace referencia al eje temporal, desde luego, examinando las diversas formas y funciones de los componentes de la lengua a lo largo del tiempo. Vemos variación diacrónica si comparamos, por ejemplo,
la pronunciación castellana del siglo XIII y la del siglo XX, de algunas consonantes. Claro, evidentemente, esta variación en la pronunciación de las consonantes llevó a cambio después. Vamos a hablar por qué. Después vamos a hablar de eso. Pero al menos en primera instancia se trató de un caso de variación. Por ejemplo, Andrés, ayúdame acá. ¿Cómo sería la pronunciación medieval de esta palabra? La que estoy señalando allí con el cursor. Marzo, exactamente. Muy bien. A la usanza medieval sería marzo. Exactamente. Porque, ¿qué elemento estaríamos produciendo allí, Andrés? Africado, ¿qué más? No, vamos. Eche memoria, vamos. ¿Mm? Tienen que recordarlo. ¿Por qué les estoy insistiendo? Porque vamos a volver esas consonantes en la próxima clase. Porque explicamos el origen de las dos africadas, de las dos fricativas posalveolares, de esas señoras. Recuerdan que les dije que 4 se habían quedado en la Edad Media y 4 habían pasado al español moderno. Vamos a explicar por qué esas 4, las dos africadas y las dos fricativas posalveolares, se quedaron en la Edad Media. Eso forma parte de los cambios que se dieron en el siglo XVI. Por eso te estoy insistiendo tanto. Ajá, entonces, ¿qué sería? ¿Africado qué? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Carla? ¿Te acuerdas? Uh-huh, uh-huh. Por eso les pregunto, ¿están de acuerdo o no? Revisen, que no se les pueda olvidar porque para la siguiente clase lo van a necesitar. Entonces, no, bueno, era para hacerlo sufrir un ratico ahí a Andrés, ¿no? Si es alveolar, Carla. Pues acuérdate que los dos africados eran alveolares y los dos fricativos eran posalveolares. Pero esa pronunciación es alveolar. Claro, marzo. Porque recuerda que en este caso los africados tienen dos momentos articulatorios, uno oclusivo y uno fricativo. Y en este caso el momento fricativo es alveolar. ¿Sí? Vale. Entonces, por favor, tarea para la próxima clase. Repasen las consonantes medievales, específicamente las fricativas, las africadas y las dos fricativas posalveolares, porque vamos a ver por qué desaparecieron de nuestra lengua. Vamos a estudiar por qué, por ejemplo, en la actualidad no decimos marzo, ¿sí? Entonces, volviendo a la variación diacrónica, como muy bien lo indicó Andrés, acá en esta palabra con C con cedilla, si la pronunciamos al modo medieval, no diríamos marzo, como decimos nosotros en la actualidad, sino diríamos marzo. Ajá, pero podemos comparar esta pronunciación medieval con la pronunciación moderna. Si se trata, por ejemplo, de un hablante del centro norte de España, que vamos a hablar de eso también, de por qué esta pronunciación sería distinta si comparamos el habla de un hablante del centro norte de España con el habla de un americano. Pero volviendo a lo que nos concierne en este punto de la clase, si, por ejemplo, si nos referimos a un hablante perteneciente al centro norte de España, no diría marzo, como se decía en la Edad Media, o no diría marzo, como decimos los americanos, diría marzo, porque los hablantes del centro norte de España son ceceantes. A partir de la siguiente clase vamos a ver también el famoso origen del ceceo de los españoles.
en contraposición al ceseo de los americanos. Pero si nos referimos específicamente al habla de los americanos, no dirían ni marzo ni marzo, sino dirían marzo, como lo decimos nosotros. ¿Sí o no? Entonces fíjense cómo si comparamos solo desde el punto de vista diacrónico ya hay diferencias. Ay, Dios mío. Ahora, la variación diatópica. Remite a la diversidad lingüística que se da en los diversos territorios en donde se habla determinada lengua. Este tipo de variación permite determinar entonces los llamados dialectos de un sistema lingüístico. Observamos variación diatópica si comparamos, por ejemplo, el habla de Montevideo con el habla de Caracas y Madrid. Jamás ni nunca vamos a hablar igual, ¿no? Esto nos lleva a un concepto fundamental para el desarrollo de este semestre, principalmente para cuando comencemos a trabajar la tercera unidad del programa, que va a ser la más extensa, la más compleja, la más densa, pero a la vez la más entretenida, porque es la que más se parece a lo que nosotros actualmente hacemos como hablantes de una determinada variedad del español, en este caso del español americano y en concreto del español venezolano. Y ese concepto no es otro que el famoso dialecto. ¿Qué será un dialecto? Para efectos del curso y para efectos de su vida académica. El dialecto será un sistema de signos desgajado de una lengua común. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy disímil que pudiera ser un dialecto con respecto a su lengua de origen, siempre se va a entender como eso, como un sistema de signos desgajado de una lengua común. Porque si no hay una lengua común, no estaríamos hablando de un dialecto. Estaremos hablando ya de una lengua propia e independiente. Pueden llamarse dialectos las estructuras lingüísticas simultáneas a otras que no alcanzan la categoría de lengua. Los dialectos se diferencian aún más en la medida en que estén más separados territorialmente. Por lo general, estos coinciden con accidentes geográficos. ¿A qué se refiere la dialectología y la sociolingüística con esto? Por ejemplo, Carla, usted que es de Maracay, ¿a usted no le parece muy distinto el español de los andinos con respecto al español que usted emplea? Sí, es más o menos distinto. Sí. Es más o menos distinto, claro. Ya en la actualidad, en las últimas décadas, se ha, digamos que se ha nivelado un poco, por decirlo de alguna manera, o se han solapado incluso ciertas diferencias propias del dialecto de los andinos con respecto al dialecto, por ejemplo, de los hablantes pertenecientes a la región central por la masificación de los medios de comunicación, ¿sí? Y eso ha influido mucho en que ciertas peculiaridades del dialecto de los andinos se hayan perdido con respecto a la imitación de ciertos patrones propios de los hablantes del centro y la capital. Pero fíjense ustedes que esta afirmación de que los dialectos se diferencian aún más en la medida en que estén más separados territorialmente, claro, desde luego, y las diferencias dialectales se acentúan más cuando dichos dialectos coinciden con accidentes geográficos. ¿Por qué el dialecto de los andinos es tan distinto? Sencillo, porque coincide con un accidente geográfico, en este caso con la cordillera. ¿Sí o no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en el español de la llamada región del Río de la Plata. Es muy distinto a lo que nosotros empleamos o al uso que nosotros hacemos de la lengua, los venezolanos o los que pertenecemos a grandes rasgos al llamado Caribe continental. A nosotros nos parece muy distinto, pero claro, es porque coincide también con ese dialecto del Río de la Plata, coincide con esa región,
con una región que es bastante distante, que presenta características geográficas, demográficas, socioculturales muy distintas a las nuestras. Entonces, en cierta manera también ese dialecto se diferencia tanto por la separación territorial que lo distancia de otras variedades dialectales. Bien. Y no podemos hablar de los dialectos sin comprender ciertas características que le conciernen a este concepto. En primer término, un dialecto no posee un alto grado de diferenciación. Y claro, debe ser así, porque si posee un alto grado de diferenciación, ya no estaríamos hablando de dialecto, sino de lengua. Bueno, a menos de que estamos hablando del chino mandarín, que sus dialectos son tan complejos que algunos hablantes, aún suscritos a la misma lengua, al mismo código lingüístico, no se entienden. En segundo lugar, las diferencias de los dialectos no han sido codificadas. Es decir, no es que, por ejemplo, nos vamos a conseguir una gramática del dialecto maracucho. No. No es que nos vamos a conseguir una gramática del dialecto colombiano. No. Porque se codifican las características de una lengua en una gramática o por medio de una academia, pero de un dialecto no. Vamos a hacer la gramática del dialecto gocho. No, no tiene sentido. Esta tercera característica de los dialectos creo que sí ya habría que matizarlo un poco. Y bueno, ustedes que están más frescos con el estudio de la literatura me desmentirán o no. Pero bueno, al menos se asumía que los dialectos no poseían literatura escrita propiamente tal. Pero yo me imagino que eso con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Y que en la literatura, digamos, de reciente data, hay muchas muestras de la procedencia geográfica, ya sea del escritor o ya sea de los personajes atinentes a dicha pieza literaria. O sea, tienen que haber ya muchas muestras de dialectos en la literatura escrita. Bien, ustedes estarán más versados en ese tema que yo, que están más frescos con el estudio de la literatura. Y finalmente, los dialectos son inteligibles entre sí, es decir, que los hablantes pertenecientes a los distintos dialectos de una misma lengua siempre se van a poder entender. No pasa así con las lenguas. Bien, claro está. Esta afirmación está sujeta también a ciertos matices porque, por ejemplo, tú oyes a un italiano hablando, algo le entiendes. Tú oyes a un portugués hablando, algo le entiendes también, un poquito. Entonces, el criterio de la inteligibilidad no debemos reservarlo solo a los dialectos, también transita un poco entre lenguas. Pero bueno, idealmente los hablantes pertenecientes a los dialectos de una misma lengua se van a entender. Nos vamos a encontrar siempre con ciertas diferencias, por ciertas, de repente, palabras que yo no conozco y que Carla sí conoce, o en fin, pero técnicamente nos vamos a poder entender. Por lo menos la comunicación va a ser efectiva. Más allá de que pueda ocurrir alguno que otro malentendido y más allá de que sea preciso eh, hacer alguna aclaratoria durante la interlocución, ¿no? De ¿qué significa eso? ¿Qué es esta palabra? En fin, más allá de ese tipo de aclaratorias. Estamos hasta acá. Sí, Andrés, ¿todo Sí. bien? Bien. Sí. Va. Sigo entonces. Ay, Dios, ya va. Ya hablamos de los dialectos. ¿Ustedes nunca han escuchado la palabra o nunca les han dicho a ustedes, tienes acento de tal parte? ¿Nunca lo han oído? ¿O no han oído que se lo hayan dicho a otro? Fulanito de tal tiene acento maracucho. Fulanito de tal tiene acento colombiano. ¿Han oído esa palabra del acento?
Supongo que sí la han oído. Entonces, algunos lingüistas distinguen entre dialecto y acento, entendido el acento como una forma determinada de pronunciar una variedad. Cuando se presta atención solamente a las diferencias del nivel fonético, se habla de diferencias de acento. Es decir, la categoría del acento tiene que ver única y exclusivamente con lo fonético. ¿El acento va a estar subordinado a un dialecto? Sí, pero solo tiene que ver con lo fonético, específicamente con la manera en que uno pronuncia una determinada variedad. Entonces, cuando hablamos de acento, observamos, por ejemplo, en el caso del español venezolano, las maneras en que pronunciamos el fricativo alveolar sordo a final de palabra. Si lo elidimos, si lo aspiramos o si lo pronunciamos completo. O en la velocidad de habla. Por ejemplo, cuando confrontamos los andinos con los orientales. El oriental que habla tan rápido y el andino que tiene una velocidad de habla más reducida. O incluso en la entonación, la manera en que entonamos las palabras. La entonación del andino, el famoso cantaíto del que habla la gente de los andinos, es muy distinto a la entonación que hace, por ejemplo, en la región central de las palabras. ¿Sí? Entonces, a este tipo de diferencias nos referimos cuando hablamos del acento, pero siempre la categoría del acento va a estar subordinada al dialecto, el dialecto en macro, ¿no? El dialecto va a incluir no solo lo fonético, va a incluir lo fonológico, va a incluir los morfosintácticos, lo léxico-semántico y lo pragmático incluso. Semántico-pragmático. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bien. Entonces, ya hablamos de la variación diacrónica y la diatópica. Ya dimos algunos ejemplos. Ahora hablemos de la variación diafásica. Los hechos lingüísticos varían según la situación de comunicación. Eso lo tenemos más que claro. Lo que permite hablar de manifestaciones diafásicamente diferentes según si el hablante se expresa en un auditorio o en una charla con amigos cercanos. Ahora, un ejemplo de variación diafásica pudiera ser, saben que en el transcurso de los años 90, a los locutores de la radio, que esto el profesor Obediente lo llama el fetichismo de la letra, lo llama así, el fetichismo de la letra. En los años 90, a muchos locutores de radio se les ocurrió la manía de que las palabras escritas con V, esa V se tenía que pronunciar como el fricativo bilabial sonoro. Es decir, por ejemplo, si la gente iba a decir vaca, si esos locutores iban a decir vaca, no iban a decir vaca como la estoy pronunciando yo en este momento, sino que iban a decir vaca, mordiéndose el labio inferior. Vaca, vaca. Es decir, no produciendo el oclusivo, sino el fricativo. Vaca. Bien. Vienen. Vaya. Beneficio. Ajá, Venevisión, exactamente. Para poder distinguir de la B larga y la B corta. O la B y la V. De hecho, a mí me pasaba en la escuela, una profesora no, en la escuela no, en el bachillerato, perdón. Una profesora nos llegó a decir eso una vez, que para evitar las faltas ortográficas con respecto a la confusión entre la grafía V y la grafía B, que vamos a hablar de eso forma parte de los cambios que vamos a estudiar a partir de la siguiente sesión, cómo se instauró la confusión entre esas dos grafías que representan un mismo fonema. La profesora nos decía que para distinguir una grafía para no tener errores de ortografía, que tenemos que acostumbrarnos a pronunciar las palabras con B corta o con V de esa manera. Vaca, venevisión, es decir, mordiendo el labio aquí abajo con el fricativo. Y pronunciar las palabras escritas con B o B larga, que era lo que nos decían en ese momento, pronunciar la B como siempre lo hacían,
de manera tal que cuando fuéramos a escribir no tuviéramos problemas de ortografía. En la radio también ocurría mucho eso con los locutores. Y el profesor obediente, en un libro que les voy a enviar, porque lo van a usar bastante al final del semestre, que se llama El idioma español de la Venezuela actual, el profesor obediente habla allí del fetichismo de la letra. Es decir, había como un fetiche con la V y que había que pronunciarla de esa manera, mordiéndose el labio aquí abajo, el labio inferior. Entonces, eso es un caso de variación diafásica. ¿Por qué? Porque en el caso de esos locutores, en un determinado contexto, haciendo una determinada actividad, tenían que pronunciar la F de forma, perdón, tenían que pronunciar la B o las palabras escritas con V. Esa V tenía que ser pronunciada de forma fricativa, lo más fricativa posible, que no quedara duda y ningún vestigio de confusión entre la V y la B. Allí vemos variación diafásica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de variación diafásica tenemos que tener claros dos conceptos fundamentales suscritos a la variación diafásica, evidentemente. Y el primero tiene que ver con el estilo lingüístico. El estilo lingüístico se trata, como les indico allí en pantalla, de un parámetro gradual que representa el nivel de formalidad del discurso, ¿sí? Reitero, el estilo tiene que ver con un parámetro gradual que representa o determina incluso el nivel de formalidad del discurso. Entonces, por ejemplo, en este evento de comunicación o en este evento comunicativo que yo estoy desarrollando con ustedes, trato de ser lo más formal que puedo, ¿sí? Pero quizás si tuviéramos una conversación en el patio de la facultad, pues yo no sería formal. No tendría por qué ser tan formal. Los hablantes deben saber categorizar la situación en términos del grado de formalidad. Se habla pues de estilo congelado, formal, consultativo, casual e íntimo. Por ejemplo, Alexandra Álvarez habla en Textos Sociolingüísticos, un libro de la profesora Alexandra Álvarez. Ella habla de estilos congelado, formal, consultativo, casual e íntimo. Por ejemplo, el estilo congelado sería aquel estilo de comunicación que emplearías cuando te estás hablando, no sé, casi que con el Papa o con un jefe de Estado. Ese sería el estilo congelado. El estilo formal sería algo así como el estilo que yo estoy tratando de desarrollar y producir en este evento de comunicación. Ahora, el estilo consultativo, ustedes lo observarían, por ejemplo, cuando van a un lugar a pedir una dirección o cuando van a un lugar a preguntar el precio de algo. En enunciados así como, mire, por favor, ¿me podría indicar el precio de esos zapatos? O, mire, disculpe, ¿será que o disculpe, ¿cuál es el precio de esos zapatos? O mire, disculpe, ¿cómo puedo hacer para llegar a tal parte? Ese sería el estilo consultativo. El estilo casual se evidenciaría, por ejemplo, en una conversación que ustedes tengan con un colega de un determinado tema. Y el estilo íntimo ya se observa más en una conversación con amigos, con parejas, con familiares, en la casa, es decir, en el que no se cuida mucho la manera en que se dicen las cosas. Ese sería el estilo íntimo. ¿Sí? Y fíjense ustedes que va en un continuum, es decir, en una línea desde lo más formal a lo más informal. Ahora, y ojo pelado acá porque esto sí no me lo pueden confundir. Hay dos nociones, repito, suscritas a la variación diafásica. La del estilo, que tiene que ver con el grado de formalidad, y la del registro lingüístico, que la gente, y específicamente eso viene por del funcionalismo para acá, se confunde el registro con estilo. Y no son necesariamente lo mismo, y la sociolingüística moderna ha hecho la distinción entre una cosa y otra. Porque el estilo, repito, tiene que ver con
un parámetro que determina el grado de formalidad imperante en el evento comunicativo. Pero el registro, por su parte, se evidencia solo en el nivel léxico de la lengua, solo en las palabras, y está relacionado con la variable sociológica profesión. Pues dependiendo de ese factor explicativo, es decir, de la profesión, habrá, por tan solo mencionar unos poquísimos ejemplos, un registro médico, un registro lingüístico, un registro mecánico, y pare usted de contar. Entonces, y grábense desde ya, grábenlo desde ya. El estilo tiene que ver con el parámetro de formalidad y el estilo se va a evidenciar en todos los niveles de análisis lingüístico, porque la formalidad se evidencia en todos los niveles, en la manera como tú pronuncias un fonema, si usas el pronombre usted o tú, si usas determinadas palabras, si usas ciertos tratamientos para ser más formal, en fin, todo eso se va a evidenciar en el estilo. Todos los, o mejor dicho, el estilo de la comunicación se va a marcar o se va a realizar acudiendo a recursos propios de todos los niveles de la lengua. Pero el registro específicamente se va a evidenciar en el léxico, pero no en todo el léxico que tú empleas y no en el léxico de en el léxico de toda una lengua, no, sino específicamente el léxico condicionado o relacionado con la variable profesión. Por eso les hablo allí de, por ejemplo, habrá un registro médico, porque estamos hablando del léxico propio de los médicos. Habrá un registro mecánico, porque estamos hablando del léxico propio de los mecánicos. Habrá un registro de los albañiles, porque estamos hablando de un léxico propio de los albañiles. Habrá un registro jurídico, ¿por qué? Porque es el propio de quienes hacen vida en las instituciones jurídicas o específicamente de los abogados. Entonces no se debe confundir, no es lo mismo registro que estilo, ténganlo muy presente. A pesar de que, por ejemplo, si ustedes se van al lenguaje como semiótica social, allí Halliday habla de registro y define el registro y la manera como conmutamos los registros en los distintos eventos de comunicación. Allí el registro se define como, se conceptualiza, mejor dicho, con la definición que en este momento manejamos de estilo. Halliday lo llama registro, pero no son necesariamente lo mismo y hay matices muy importantes que implican en ambos conceptos, a pesar de que ambos están suscritos a la variación diafásica, ¿no? No sé si les queda claro esto. ¿Todo bien? Sí, puedo ver. Vale. Pasemos ahora a hablar de la variación diastrática, que como ustedes muy bien saben, corresponde a la diversidad lingüística relacionada con los distintos grupos sociales de la comunidad de hablantes, cada uno de los cuales representa un sociolecto. Entonces, por ejemplo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, citadinos y campesinos, profesionales y analfabetos, todos poseen peculiaridades lingüísticas que les son propias. ¿Por qué? Porque son grupos sociales y en tanto tales van a constituir a su vez sociolectos. Ok. Entonces, ¿qué será un sociolecto? ¿Qué vamos a entender por un sociolecto? Concepto que va a ser de mucha relevancia también porque a lo largo del semestre nos vamos a referir a muchos sociolectos, principalmente cuando lleguemos al español de América, y hablar en concreto de ciertos fenómenos propios del español venezolano. Los sociolectos son manifestaciones de un dialecto. Ojo pelado con esto acá, lo voy a sombrear para hacer una aclaratoria. Ya, porque esto sí quiero que lo veamos con claridad. Sociolectos son manifestaciones de un dialecto, vamos a decir geográfico, en un grupo social.
especialmente cuando este grupo se adscribe a un nivel socioeconómico o sociocultural determinado. Partiendo de esta definición, sería posible encontrar entonces un sociolecto alto para el nivel sociocultural alto, un sociolecto medio para el nivel sociocultural medio y un sociolecto bajo para el nivel sociocultural bajo, o también llamado nivel popular. Pero como les decía en el caso, cuando les leía la lámina anterior, se puede hablar también de un sociolecto de los hombres con respecto al de las mujeres, porque son grupos sociales. Se puede hablar también de un sociolecto de los jóvenes con respecto al de los adultos mayores, porque son grupos sociales. Y así sucesivamente. Habrá tanto sociolectos como grupos sociales eh, estén representados en un determinado grupo sociocultural y en una determinada región, país, en fin. Una aclaratoria acá. Sociolecto. Son manifestaciones de un dialecto, vamos a decir, geográfico. Ustedes, con toda razón, me dirán, bueno, Gilmer, pero si estamos hablando de sociolecto y tiene que ver con la manera en que un grupo social determinado hace uso de un determinado código lingüístico, porque tú me vienes a decir que son manifestaciones de un dialecto. Vamos a decir que es geográfico. Carla, ¿a qué lugares tú asociarías prototípicamente la llamada habla malandra en tanto que sociolecto? Sabemos que es un sociolecto el habla malandra, ¿verdad? Porque forma parte o es el uso específico que habitualmente hacen de la lengua o hace de la lengua un determinado grupo social propio de Venezuela. Pero ¿a qué lugares tú asocias esa habla malandra? Creo que principalmente Caracas y Maracay. Exactamente, principalmente Caracas y Maracay, y bueno, también parte de lo que actualmente es el famoso estado La Guaira, que antes era Vargas. Entonces, Carla, fíjate acá, y Andrés también, son manifestaciones de un dialecto, vamos a decir que geográfico. Claro, porque tenemos ese sociolecto, pero ese sociolecto va a ser propio de una región también. ¿Sí? O mejor dicho, ese sociolecto, vamos a matizar eso mejor. Ese sociolecto va a estar suscrito a una determinada región. Porque difícilmente vamos a hablar de habla malandra, por ejemplo, de muestras de habla malandra en el páramo merideño. Lo dificulto. ¿De dónde es que es Andrés? Que se me olvidó el lugar. Y esa es la de Ah, listo, listo. Entonces, por eso se habla también, ajá, el sociolecto sí, chévere, un grupo social, pero también constituye una manifestación de un dialecto, vamos a decir que es geográfico. ¿Por qué? Porque siempre ese sociolecto va a estar suscrito a una región en concreto. Pasemos ahora a la variación diamésica que nos comentaba Andrés. Esa es de más reciente data y la propuso Alberto Mioni, el italiano Alberto Mioni, en 1983. Él habló de variación diamésica específicamente para el italiano, pero es un concepto que se puede emplear en todas las lenguas, para todas las lenguas del mundo. Y la variación diamésica está ligada al canal de comunicación, ya sea la oralidad o la escritura, lo cual se relaciona indefectiblemente con la inmediatez y la distancia comunicacional. Entonces, variación diamésica tiene que ver con la variación lingüística ligada al canal de comunicación que la persona elija o que determinado usuario de una lengua elija para comunicar su mensaje. Nunca va a ser igual en cuanto al uso de la lengua, ¿no? Nunca va a ser igual un mensaje escrito que un mensaje oral. ¿Cuál sería, según ustedes, la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre un mensaje escrito y un mensaje oral, más allá del canal de comunicación, ¿no? Para ustedes, ¿qué diferenciaría en parte la oralidad de la escritura?
No sé. Pues uno pensaría que la escritura tendría que ser mucho más formal que la realidad, pero a mí me parece que me presentan al revés, ¿no? Es al revés. Exactamente. En el presente es al revés. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, de manera muy acertada, Carla nos lleva entonces al siguiente y último punto de la clase. Perfecto. Te compramos que la variación diamétrica tiene que ver con las diferencias asociadas al canal de comunicación, ya sea la oralidad o la escritura. Pero esto indefectiblemente tiene que ver también con la inmediatez y la distancia comunicacional. Y esto nos lleva entonces a los famosos polo de lo inmediato versus el polo de la distancia propuestos por Peter Koch y Gull Osterreicher en 1990. Fíjense ustedes, el polo de lo inmediato está caracterizado por un uso de la lengua más familiar e informal. Quizá, como muy bien lo indica Carla, prototípicamente uno asumiría que en una comunicación oral se evidenciaría allí el polo de lo inmediato y por ende quizás se haría un uso más familiar e informal de la lengua. Como bien lo indicaba Carla también, quizá, o al menos hace algunos años, quizás se habría asumido que en un mensaje escrito estaría caracterizado más por un uso formal de la lengua. Por ejemplo, cuando se mandaban cartas por correo. ¿Por qué? Porque era un mensaje en el que imperaba el polo de la distancia, es decir, la comunicación iba a ser más distante, más demorada. Bien, la comunicación oral es inmediata. Si se hace cara a cara, o al menos como se concebía todo hace muchos años, si se hacía cara a cara, pues era más inmediata y por ende más familiar y más informal. Pero, por ejemplo, cuando se mandaba una carta por correo, operaba allí más el polo de la distancia. Y por ende la comunicación, así fuese, entre personas muy allegadas, iba, por ser un mensaje escrito, la gente iba a tratar de ser más formal y más elevada. Pero ¿qué pasa? Esas fronteras en la actualidad, muy acertadamente lo adelantó Carla, esas fronteras entre la oralidad y la escritura hoy en día se están difuminando mucho y más tomando en consideración el polo de lo inmediato versus el polo de la distancia. Porque, por ejemplo, Andrés, un mensaje por WhatsApp, un mensaje escrito a un conocido tuyo, un amigo, un familiar, lo que tú quieras. Allí operaría el polo de la distancia o el polo de lo inmediato. De lo inmediato, exactamente, porque la comunicación a través de WhatsApp es prácticamente inmediata, así se trata de un mensaje escrito. Y por lo general, en una comunicación entre amigos, entre familiares, entre personas cercanas, en las que no haya más deferencia de la debida con respecto al caso, eh, es un mensaje que es prácticamente inmediato y al ser prácticamente inmediato y entre iguales desde el punto de vista sociológico, esto entre comillas no se lo tomen a mal, pero es para que me comprendan un poco lo que les quiero decir, eso de iguales desde el punto de vista sociológico, porque a veces hay personas que esa frase se les hace sensible, pero es un mensaje de WhatsApp escrito entre iguales, no tiene por qué ser formal y elevado, ¿sí o no, Andrés? Sí. No tiene, o sea, no tiene por qué ser formal y elevado. Si son todos semejantes desde el punto de vista sociocultural y si es un mensaje que prácticamente la comunicación o la misión de comunicación del mismo va a ser inmediata. La información se va a transmitir prácticamente de forma inmediata. No es como las cartas que se mandaban hace 60 años, 100 años, ¿no? Un mensaje de WhatsApp y una carta de mediados del siglo pasado presentan, no solo desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista funcional, presentan características muy distintas. Obviando no solo la estructura de los textos, obviando, mejor dicho,
no solo considerando la estructura de los textos y el canal de comunicación, sino también lo referente al polo de lo inmediato versus el polo de la distancia. Entonces, por eso, como bien lo adelantó Carla, un texto escrito en la actualidad no tiene por qué ser ni más distante ni más formal. ¿Sí? Cuando es un texto escrito pensado para la interlocución, ¿no? Para la reciprocidad. ¿Me siguen? ¿Todo bien? Sí, bueno. Perfecto, muchachos. Entonces, de esta forma, doy por concluida esta sesión dedicada al repaso de conceptos que, vuelvo y repito, nos van a permitir posicionarnos claramente desde el punto de vista teórico, metodológico y procedimental en lo que vamos a hacer a lo largo de este semestre. Voy a detener la grabación